Hola, muy buen día. Mi nombre es Mitzi Farías y hoy día veremos la cápsula número 7 del tercer ciclo básico, el cual hablaremos del tema teoremas geométricos. Antes de comenzar, veremos algunos conceptos básicos de geometría. El primer concepto que veremos será medida de ángulo. Recordemos que un ángulo es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto denominado vértice, y las semirrectas se llaman lado. Los ángulos se miden en grados. Por lo tanto, acá en esta figura, el ángulo vendría siendo lo que está dentro de de estos dos lados, los cuales se juntan en un punto, y a este punto se le llama vértice. Por lo tanto, acá el ángulo sería igual a alfa, que es la letra que se encuentra dentro de los dos lados. Otros conceptos básicos que veremos será que la circunferencia completa tiene 360 grados. Entonces la mitad de ella mide 180 grados, lo que se conoce como ángulo lleno o extendido, el cual sería la representación que está en la figura de al lado, que sería una línea recta expresada por un ángulo extendido que es de 180 grados. En cambio, la mitad de un ángulo lleno o extendido mide la mitad de 180, que es 90, y se denomina ángulo recto y se dibuja como un cuadrado. Y esta sería la representación del ángulo recto. Y si se fijan acá, se forma un mini cuadrado, el cual da a entender que este ángulo es recto. Muchas veces nos sale escrito el número del ángulo, que es 90, y solamente le ponen la figurita, como este caso. Si solamente sale la figurita, se asume que ese ángulo es igual a 90 grados. Y no siempre sale anotado. Muchas veces sale solamente el cuadrado, lo cual llama a confusión. Por eso no confundirse. Si sale un cuadrado y sale 90, o si sale solamente el cuadrado, estamos hablando de lo mismo, que es un ángulo recto, el cual mide 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que este símbolo de acá equivale a 90 grados. Otro concepto básico son los suplementos de un ángulo. Suplemento de un ángulo alfa es aquel ángulo que le falta para completar el 180. Es lo que falta para completar 180. Ejemplo, el suplemento de 75 grados es 105, ya que alfa más el suplemento da 180. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Si acá da 75 más 105, eso es igual a 180. Si me hubieran preguntado, solamente quiero saber el suplemento de 75 grados, que es de alfa, ¿cómo yo lo saco? Se saca de la siguiente manera. A 180 yo le voy a restar el ángulo, que en este caso me dieron que es 75. Y de esa forma obtendré el suplemento, que es 105, siendo el 105 el suplemento del ángulo alfa de 75. Y siempre ambos números tienen que sumar 180 grados. Si no suman 180 grados, significa que el desarrollo tuvo alguna equivocación mientras lo hiciera. Ahora veremos los ángulos entre dos paralelas cortadas por una transversal. Acá tenemos dos paralelas, que son la M y la N, las cuales están cortadas por una transversal que le vamos a llamar T. Y veremos algunos términos que encontraremos dentro de esta situación, que son ángulos entre dos paralelas cortadas por una transversal. Hay un tipo de ángulo que se le llama ángulos alternos internos, que son los ángulos que están entre las paralelas y a distinto lado de la transversal. ¿Qué quiere decir? Vendrían siendo los siguientes ángulos. Vamos a
ponerlo con un color más fuerte para que se entienda. Entonces, los ángulos alternos internos son los ángulos que están entre las paralelas y a distinto lado de la transversal, que vendría siendo el 4, el ángulo 4, el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 6, porque son los internos. En cambio, el ángulo alterno externo son los ángulos que están en la parte exterior de la paralela y a distinto lado de la transversal. Ahora vamos a ver los ángulos alternos externos. Vendría siendo el 1, el 2, el 8 y el 7. O sea que los que están con rosado vendrían siendo los ángulos alternos internos y los que están con verde son los ángulos alternos externos. Ahora veremos los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son los que están del mismo lado de la transversal y en la misma posición respecto de cada paralela, pero uno es interno y el otro es externo a las paralelas. Y estos ángulos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá hay un par de ángulos correspondientes. Uno está por el lado externo y el otro está por el lado interno. Ese ángulo 1 y el 5 van a tener el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo 1 mide 60 grados, el ángulo 5 también va a medir 60 grados. Otro ángulo correspondiente vendría siendo el 2 y el 6. Otro ángulo correspondiente vendría siendo el 4 y el 8. Y los últimos ángulos correspondientes vendrían siendo el 3 y el 7. Todos los ángulos que tienen el mismo color significa que tienen el mismo valor. Y esto ocurre siempre cuando tengo ángulos entre dos paralelas cortadas por una transversal. Solamente ocurre cuando tengo esa situación. Ahora vamos a ver los ángulos conjugados internos y los ángulos conjugados externos. Vamos a ver primero los ángulos conjugados internos. Son dos ángulos internos a los dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. ¿Qué quiere decir? Que acá tendríamos el 3 con el 6, los dos son internos y al mismo lado de la transversal. Y el otro par de ángulos serían el 4 y el 5. Son ángulos internos y están en la misma posición de la transversal. En cambio, si quiero hablar de los ángulos conjugados externos, son dos ángulos externos a los dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. O sea, acá tendríamos el 1 con el 8, están afuera, son ángulos externos y al mismo lado de la transversal. Y los últimos serían el 2 con el 7. También son externos y están al mismo lado de la transversal. Por último, veremos los ángulos adyacentes, que son dos ángulos que tienen el vértice común, un lado común y que los separa y los otros dos lados en la línea recta. Por ejemplo, el ángulo 1 con el 2. También tenemos el ángulo, el 2, perdón. También tenemos el ángulo 2 con el 3. También tenemos el ángulo, el 3 con el 4. Y finalmente son ángulos seguidos de la misma transversal y la misma paralela. Y finalmente tendremos el ángulo 4 y 1. Eso sería de esa transversal. O sea que se van haciendo los pares de ángulos en este sentido. En el caso de los de abajo, sería 5 con 6, después el 6 con el 7, después el 7 con el 8 y el 8 con el 5. Y sería de la misma forma que se van uniendo pares de ángulos en ese sentido. Y esos serían los ángulos adyacentes.
Finalmente, en la última lámina tendremos el resumen de todo lo que dijimos anteriormente. Los ángulos alternos internos siempre van a ser iguales. O sea que si a este ángulo, el 4 y el 6, si este ángulo, si el ángulo 4 mide 30 centímetros, el ángulo 6 también va a medir 30 centímetros. 30 grados, perdón. Lo mismo pasará con el 3 y el 5. También los alternos exteriores, también pasa lo mismo. El 1 va a ser igual al ángulo 7, el 2 también va a ser igual al ángulo 8. Los ángulos correspondientes también tendremos esa analogía, que en este caso podría ser un ejemplo, el 1 con el 5 van a ser iguales, también el 2 con el 6, el 4 con el 8 y el 3 con el 7. También tengo los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice también van a ser iguales, como el 1 con el 3 va a ser igual al 2 con el 4. También tengo el ángulo 5 con el 7 va a ser igual al ángulo 8 con el 6. Y esos ángulos serían completamente iguales. También tengo los conjugados internos y externos, que fueron los que vimos anteriormente. Y por último tenemos los adyacentes, que fue lo último que analizamos. Pero de forma importante sería los ángulos que son iguales, las relaciones que hay dentro de los alternos, internos y externos, los correspondientes y los opuestos por el vértice. Todo esto es lo más importante de los ángulos, que es muy importante que se lo traten de aprender de memoria, ya que de esta forma podrán desarrollar los ejercicios de esta materia más fácilmente. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en una siguiente clase y muchas gracias por su atención. Hasta luego.